Advertencia. Cada discusión de temas y opiniones expresadas en este programa son realizadas de manera personal y con un enfoque propio de estos dos individuos. Ellos no cuentan con soporte académico suficiente o algún tipo de experiencia, y en muchos casos pueden estar equivocados o faltos de información. Dicho lo siguiente, disfruten una plática amena entre dos espectadores y creadores, amantes del séptimo arte. El podcast sin experiencias. Bienvenidos. Silencio en el set. Acción. Metraje 18. Géneros cinematográficos. Western. Ya lo escucharon, esta semana seguiremos con nuestra serie de videos ya representativos acerca de los géneros cinematográficos. Pero como siempre me acompaña mi colega y amigo, Emi Coria. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué pedo, Dani? Pues aquí andamos regresando después de una breve pausa. Creo que tuvimos muchas cosas que hacer. Ha estado medio difícil. No malo, solamente ha habido muchas cosas que hacer. Proyectos, historias. Y pues con nueva normalidad también vienen nuevas pláticas de cine. Entonces hay que darle a ello. Muy bien, ya lo dijiste. Seguiremos aquí semana a semana, esperemos, dándoles nuevo contenido para que lo disfruten. En esta ocasión vamos a entrar de lleno al género del western. Y cuando decimos western, ¿qué tenemos por entendido? Híjole, Dani, la neta, aquí, si me agarras en bajada y en curva. Creo que hay que empezar por que el género western usualmente se define popularmente como cine de vaqueros, ¿no? Tiene mucho de eso, vaqueros, pistoleros, usualmente las películas que dicen, sí, western, Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas películas son películas de vaqueros y que ocurren también mayormente en determinado tiempo, que se supone que es en más o menos por ahí de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1850 a 1900, casi casi. 1800, ¿sí? Ajá. Y pues eso, la neta, ahí en ese periodo ocurre. Hay muchos, podemos empezar con muchas cosas, pero bueno, tú dime que también entiendes y pues cómo llegamos a este género para este podcast. Bueno, ya lo saben, como hemos estado revisando todos estos géneros con anterioridad, pues llegamos a este dado que es también de los primeros que surgieron. Ya estuvimos hablando en otros episodios de esta cinta llamada El robo al tren, que fue de 1903 y la cual también se consideraría como pues el primer western, ¿no? Que justamente retrataba una banda de ladrones que secuestraban, bueno, más bien que robaban a un tren, ¿no? Y siguiendo sobre eso, tengo una descripción que investigué del American Film Institute, que va más o menos por lo que tú mencionaste, y nos dice que el western es un género de películas situadas en el oeste estadounidense que encarnan el espíritu, la lucha y la caída de la nueva frontera. Rebosantes de subtexto y mitología, los western nos ofrecían imágenes emblemáticas de un tiempo pasado y posiblemente de un tiempo que nunca sucedió, puesto que el héroe del western se enfrenta a villanos armados y a nativos hostiles, la civilización y la ley se reducen a pequeños, frágiles, pero eficientes poblados rodeados por la planicie que representa tanto la libertad como el peligro. Es un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Normalmente tenemos a personajes característicos, pero sobre todo locaciones muy específicas y una época y contexto temporal que creo es lo más sobresaliente de este género. Pues sí, la neta sí, creo que no lo podría definir de una mejor manera, la neta. Pues sí, también cabe destacar que justo la película que dices, Asalto y robo a un tren, que es de 1903, ya la habíamos mencionado en el género de acción, porque ¿Sí? también más o menos ahí se inició, por así decirlo, eso. Incluso diría que mucho de la acción, o sea, no es que obviamente se haya originado con el western, pero va también mucho de la mano. Justo me Va acuerdo, bastante va ligado. bastante ligado, ¿no? O al menos en los inicios, yo creo. Gran parte también, bueno,
Eso también lo digo porque recuerdo que cuando estábamos en el curso, en el diplomado del máster de cinematografía, allá por el año 2014 creo, 2015 ya no me acuerdo, eh, 2015. había... Saludos a Altrafílmica. Saludos. Me recuerdo que nuestro profesor, que creo que era de apreciación cinematográfica, nos puso una película, no sé si fue él o fue alguien más, según yo fue él. Y justo vimos la película de John Ford, que es La Diligencia, que creo que es la única película aparte que yo he visto de John Ford y también de John Wayne. Y bueno, la vimos más que Sí. nada, sí, para ver qué onda con el western, pero también un poco para ver el montaje. Y esa película está muy bien porque justo retrata, y también, sí, la mayoría, pero bueno, esa en específico creo, que creo que fue, no sé si la primera, no creo que sea la primera de John Ford, pero mostraba muy bien una secuencia de acción que ocurre en una persecución, es una persecución de hecho, y toda la trama se construye así como si fuera un cono en el que hay como muchas opciones y obviamente al final pues tienes que salir huyendo casi casi, y bueno, hay una persecución, no diré de quién, es un poco de spoiler. Y en esta persecución hay un montaje muy chingón entre disparos, entre caballos, hay una carroza, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, hay un peligro también, ¿no? Entonces se reúnen al parecer muchas convenciones sí, del western, pero también como de la acción, ¿no? Así como de, bueno, tiene que haber movimiento, hay movimiento de cámara, de hecho, creo que innovó de cierta manera un poquito eso, porque, porque no recuerdo si ya se había, supongo que desde el robo al tren, ya estaba eso, pero la mente como que el montaje de esa persecución en específico es muy bueno. Y pues también como que Sobre todo en la parte en la técnica, parte ¿no? técnica, ajá, creo que es lo que nos decían. Pero bueno, o sea, venga, realmente es un género que también, no sé si habría ya en el momento de inicio decirlo, que ahorita ya tampoco es tan popular. Bueno, no es que no sea popular, es que también ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? También supongo que como cualquier género, ¿no? Tal vez incluso podríamos decir que el género del western, aunque sí tuvo una cierta decadencia, ya también lo que tocaremos más adelante, se derivan muchas cosas de ahí, ¿no? Como ya dijimos, todos los géneros se combinan, pero también salen como muchas cosas de acción. Y de repente hay películas que todavía ahorita hacen reminiscencia al género y a su época dorada, ¿no? Sí, es justamente lo que comentas. Creo que sí, aunque hubo una decadencia pues bastante notoria en la producción y en el gusto de las personas y del público hacia este tipo de películas, aún como lo dices, hay ciertas reminiscencias en otras películas que ya más adelante pues vamos a checar. Pero regresando un poco, ya lo mencionabas, John Ford y John Wayne pues hicieron brillar este género por allá de la década de los 40 y 50. Pero ya entrado en esto, ¿qué características específicas, aparte de lo que ya mencionamos, podríamos enlistar un poco más? Yo le investigué tengo un libro muy chingón que le puede servir tanto a cineastas como a pues cinéfilos, y se llama El libro del cine, de un güey que se llama Ronald Bergan. Y de aquí, pues, realmente, el clip tiene un chingo de cosas, ¿no? Pero también tiene una sección de géneros y obviamente viene el western. Entonces, bueno, cuando estaba investigando para este podcast, por el género, ya escribí una cita que dice, el tema fundamental del western es la civilización de la tierra salvaje, la domesticación de la naturaleza, criminales y, entre comillas, salvajes, que usualmente más bien no eran salvajes, solamente eran nativos, muy, muy estereotipados, Nativos nativos americanos. americanos. Entonces, eso es como, así lo define pues, autor. Eh, pueden concordar o no, pero yo creo que se acerca bastante a lo que usualmente vemos en la mayoría de las películas, ¿no? Por ejemplo, en La Diligencia, eh, de John Ford, justo es más o menos trata también de eso, ¿no? Como de, sí, un tanto de la domesticación de la tierra salvaje, como de llevar esta civilización, pues sí, americana, bueno, gringa más bien, de esos años, y expandir, ¿no? Como justo los terrenos y la seguridad de los ciudadanos, pues Expandir no, su cultura en cuanto a territorio, ¿no? en cuanto a territorio, en contra justamente de los salvajes, de los indios, o no sé cómo les De decían, los ¿no? puramente nativos de esa tierra. Sí,
La verdad es que sí. Entonces, yo creo que esta cita, la verdad, creo que queda bastante bien. Seguramente los más puristas pueden decir, y los más estudiosos también pueden decir, no, espera, ahí le moverían, pero bueno, yo me quedaría con un poquito con esto de entrada, ¿no? Ya retomando un poquito justo una palabra que mencionaste, tenemos a nuestros personajes, ¿no? Por lo general siempre están divididos en el bien y el mal, ya sea en oficiales contra bandidos, los representantes de esta cultura contra los nativos de esas tierras. Pero además creo que sí, como lo decías, había bastantes estereotipos y arquetipos en estos personajes que se repetían bastante, ¿no? Normalmente si había nativos americanos es porque eran los malos y todo lo que representaba nuestro héroe o el representante de esta cultura de vida americana pues era lo que representaba el bien dentro de estas historias, ¿no? Pues sí, entrando ya en los elementos de estas y bueno, características del género, sí, pues hay muchos, ¿cómo decirlo? Pues sí, arquetipos y estereotipos. Justamente creo que ahí está, siempre hay dos bandos, casi, bueno, al menos en los inicios, creo, o en las películas clásicas. En las clásicas, ajá. También, no solamente eso, incluso dentro del bando de los buenos había como los roles, ¿no? Entonces estaba el valiente o el fortachón, estaba tal vez la damisela, no tanto en peligro, pero pues había una damisela. Como es una situación de, por así decirlo, guerra constante, está el militar, se le podría llamar así, los que sean la Guardia Nacional o pues la milicia. Y obviamente todo esto viene acompañado de... Sí, o todos los representantes de la ley, ¿no? Ya sea alguacil, sheriff, que luchan contra estos otros, ¿no? Representativa de la ley, de la autoridad, ajá. Y pues todo esto también viene acompañado de balas y pistolas, ¿no? Porque allá era un desvergue, ¿no? Era de matar o morir. Y entrando también en eso, en las locaciones, como bien lo decíamos, normalmente eran estos, pues, paisajes del oeste de América, justamente, pero además siempre, como ya lo decías, estaba representado como un pequeño pueblo, ¿no? Donde se encontraban todos esos personajes que tú mencionaste. Además de la época que ya decíamos antes, en los 1800 más o menos, y el contexto. Ya lo dijiste, guerra constante, conflicto constante y abarcar territorio. Pero además, en las historias normalmente creo que teníamos pues historias básicas, no simples, pero al menos básicas en cuanto a su narrativa, que por lo general era contar un conflicto del bien contra el mal o de lucha de objetivos. Sí, pues varias de las historias que van de eso tratan, ajá, del bien contra el mal, pero tal vez incluso hay como más, de cierta manera más, creo que podemos, encerrarlo un poquito más. Solamente si hay dinero de por medio, casi siempre también va a ser un objetivo, ¿no? Entonces hay como historias de dinero, de rescate de una persona, porque como en esas épocas pues son como de cierta manera pues salvajes, pues luego había secuestros, también historias de ir y venir, así como, no, pues tienes que entregar paquete A, paquete B, y en medio de paquete A y paquete, bueno, en medio de A y B De está punto A C, a que punto es B todo es y un así. peligro, ¿no? Ajá, Ajá, ¿no? sí. Entonces, obviamente, el mayor peligro casi siempre se representaban con los nativos, pero también había como parajes así como, no, pues es que es un puto desierto el que tienes que atravesar ahí, pues está bien cabrón, ¿no? Vivir ahí más de 3 días, tal vez, ¿no? Entonces, eso también era. Sí, dificultades u obstáculos que se basaban en la época y el contexto. Ujú, ujú. Sí, entonces, creo que, podríamos decir que esos son como, de cierta manera, los puntos clave de un western, ¿no? Que ya de ahí damos un salto a la década de los 60, 70, cuando se empezaron a producir los spaghetti western, a las bien conocidas producciones europeas, cuyo mayor representante pues fue Sergio Leone, con varias producciones de este tipo, y creo que es ahí donde cambia un poco la estructura de este género. Se mantiene aún con algunas bases, pero ya no tenemos tanto las figuras del bien contra el mal y son una especie de
antihéroes reflejados en forajidos o exiliados que por alguna razón tienen que ayudar o lograr un objetivo. Sí, creo que también, según entiendo, cuando llegó el espagueti, bueno, con el surgimiento, o más bien tal vez el cambio del western al spaghetti western, también hubo una especie de, no maduración tal vez, pero sí un cambio de historias, ¿no? Entonces ya también no era el bien contra el mal, sino eran como, aquí, y también cito un poquito el libro, este vato Ronald Bergan dice que los spaghetti western ya se enfocaban en historias más grises, por así decirlo, ¿no? Sí, justo, ya no era blanco y negro, ¿no? Era gris. Y con eso gris también se referían así como, no, es que ya había más tragedias, ¿no? Ya no era así como el héroe va a rescatar o va a acabar con el mal, sino verga, güey, o sea, Era más como lo que decías, ya entraban este tipo de historias de venganza, de perseguir a tal persona porque por luchar por algún tesoro, algo más, con un poquito más de trasfondo y subtexto. Sí, sí, y pues la verdad creo que de cierta manera, si yo a mí me dijeran, no, pues ¿cuál quisieras ver más? Yo la verdad me guiaría más por el Spaghetti Western, la neta, digo, o sea, es bueno gusto, ¿no? También en el Spaghetti Western apareció, aparte de Sergio Leone, pues como figura también súper representativa, es pues Clint Eastwood, ¿no? Ese güey se mamó ahí. Y bueno, no sé, Que también. justo inició pues actuando y después dirigiendo películas que aunque también eran de este género y otras que ya no eran como tal western, tenían como que esa misma estructura básica. Y creo que hasta en la actualidad la sigue manteniendo un poco, ¿no? Es como ya parte de su forma narrativa de contar historias. O sea, sí, tal vez ahí incluso podrías poner que el Spaghetti Western, a pesar de que sí sigue siendo western, sigue, el hecho de que sea western tal vez implica muchas cosas, pero si ya los personajes los cambias y por lo tanto tal vez de cierta manera las historias, pues sigue teniendo igual las mismas locaciones, ¿no? Que casi siempre ocurren en parajes desérticos, ¿no? Lo que decíamos, y bueno, sigue habiendo pistolas y disparos, ¿no? Entonces, y no sé, creo que... bueno, también decía que los Spaghetti Western de cierta manera un poquito más, no serios, pero sí eran más violentos. Creo que trataban de retratar más la realidad en esta forma más cruda. Ahora sí que, pues sí, más realista de la situación que estaba pasando en esa época, ¿no? No tan, como lo decías tú, no tan blanco y negro como anteriormente, sino explorar toda esta escala de grises, que es donde tenemos más contexto para nuestras historias y para el conflicto dramático. Fueron tan famosos los westerns que también empezaron a hacer series de televisión. Obviamente la televisión le pegó muy cabrón en su momento al cine. Y además de que justo, como también lo mencionaste, también ya eran otros años. No estamos hablando de los 40 o 50, ya son los 60 e incluso los 70. Eh, pues la neta, el western también tenía una serie de valores que para esos años, de 60, 60 y 70, pues no mames, ya también era un cambio muy, muy cabrón. O sea, estás hablando de la época en la que casi, casi siempre dicen, no, es que ya todo el mundo se deschavetó y pues también son otros valores, no valores, tal vez otro tipo de pensamiento, ¿no? De cierta manera el western también reflejaba mucho, tenía una connotación muy, o al menos para mí, machista, y ya con la escala de grises del Spaghetti Western, pues ya no era lo mismo, ¿no? Aunado a que pues también van cambiando la forma de pensar de la gente. Y pues bueno, también, otra vez, las series de televisión les pegaron muy cabrón al cine y obviamente también al western. Entonces, de cierta manera, lo clásico pues se fue quedando así, clásico. Al menos es como lo entiendo, pero me parecen buenos elementos para explicar cómo fue, no decayendo, tal vez en su momento, porque obviamente iba a seguir el Spaghetti Western, pero tal vez fue haciendo el cambio, ¿no? Que eso es algo curioso, creo que aunque sí se notó que hubo una decadencia en cuanto al género y la producción de estos productos audiovisuales, aún así creo que año con año tenemos cierta cantidad de películas, de cintas, de contenido en general que se enfocan dentro de este género un poco, ¿no? Sobre todo en las producciones americanas, que pues es de donde surgió, pero no sé, creo que más bien su decadencia fue que ya no es recibida por el público en general mundial de la misma forma a como lo era en el pasado. Sí, sí, pues van cambiando mucho también, ¿no?
Se supone que también, aunque esto tal vez espero no suene tan arbitrario, los musicales eran más famosos en su momento y al parecer también les pasó lo mismo, ¿no? No es que sean malos los musicales ni nada, ni siquiera que tengan una línea, ¿no? Pero bueno, de cierta manera. Sí, y no es que se hayan dejado de hacer, siguen Sí, saliendo también. así también como el western. Todavía hay películas western que se hacen. Exacto. Pero sí, definitivamente pues el público también va cambiando, los tiempos y hay ciertas convenciones de los géneros que se van rezagando, ¿no? No desaparecen completamente, pero definitivamente se disminuye. A pesar de esto, hay muchas películas pues clásicas y pues Pues ya mencionábamos un poco las producidas, creadas y realizadas por Sergio Leone, en el cual se encontraban por un puñado de dólares, El bueno, el malo y el feo, pero también tenemos Los Imperdonables, no sé, hay muchísimos títulos, sobre todo de esa época, clásicos, pero ligándolo un poco a lo que te comentaba antes, me sorprende cómo tenemos muchísimas producciones de ese estilo y que se siguen combinando o cambiando para adaptarse a lo que el público en la actualidad quiere ver, ¿no? Ya lo mencionabas un poco antes, que siempre tenemos esta mezcla como de géneros y también pasa muchísimo con el western. Tenemos, no sé, ejemplos donde lo han mezclado con la comedia e incluso con la ciencia ficción. No sé si se entraría del todo ahí. Tenemos un claro ejemplo que es Volver al Futuro 3, donde pues la historia es un western, ¿no? Tenemos el elemento de la máquina del tiempo, pero sigue siendo un western de principio a fin. sí, y también creo que por ahí está la famosa, tal vez infame, pero pues ya conocida Cowboy versus Aliens. Creo que también incluye elementos de ciencia ficción y pues obviamente de vaqueros, western. Tenemos Wild Wild West con Will Smith, Wild Wild West. que también mezclaba un poco eso. También tenemos esta mezcla de géneros del western con la comedia más que hizo Seth MacFarlane con Un millón de maneras de morir en el oeste, no hace muchos años. En el lado de la animación tenemos películas como Rango, que es un western totalmente y que incluso hace referencia a varias películas clásicas dentro de la misma. Tenemos las adaptaciones, como decías tú, de series de televisión, como lo hizo Disney con El Llanero Solitario, pero también tenemos otros que han explorado otro tipo de facetas, aunque manteniendo la estructura básica de los western, como El Renacido de González Iñárritu, que en definitiva pues es una historia de venganza que clasificaría bastante en el género del western. Sí, Danza con Lobos, Con Kevin Costner, No Country for Old Men. Muy buena película, véanla. Logan. claramente es un western, que llegando un poquito a que justamente Quentin Tarantino pues rescata bastante la estructura de los spaghetti western, adaptándola a sus historias y sobre todo pues con estas dos películas que fue Django Unchained y The Hateful Eight, ¿no? Que pues totalmente son westerns, que es un género que pues surgió en Estados Unidos obviamente, se fue para Europa, en Italia, en España, pero aquí en nuestro bonito México, ¿qué estábamos haciendo con este género? Pues para empezar, creo que es algo chistoso. No recuerdo, Dani, si no corrígeme, decían que el Indio Fernández estaba allá con John Ford, ¿no? Sí, Y se crió allá con ese güey y luego llegó a ser acá. Obviamente no todos son los westerns, muy buenos dramas, por cierto. Pero pues bueno, ya había mexicanos desde las épocas doradas del cine western, bueno, el género western. Y pues de allá se trajeron varias cositas para acá, ¿no? rescataron muchísimos elementos y los adaptaron a nuestro contexto social y de época, ¿no? No sé si podríamos considerar pues todos esos dramas de rancheros y todo eso como westerns, pero sin duda tienen ciertas similitudes con ciertos elementos que presentaba este género en particular. Sí, no todas las del indio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo, y al menos es lo que he encontrado también, a pesar de que sí hay como varias películas, tal vez me estoy adelantando un poquitín, pero justo regresando Ajá. incluso al podcast de géneros de acción,
en el que hablamos de los hermanos Almada. Pues es que es eso, esos Sí. güeyes se mamaron con lo que pues, se podría llamar western mexicano, ¿no? Pero bueno, ¿no? Creo que había películas desde antes. Por ejemplo, Los Hermanos de Hierro, que es de Ismael Rodríguez, que después también se dio a conocer también con Pedro Infante, con López Tarso. Ajá, ellos incluso tomaron el género y lo deformaron un poco a su conveniencia para presentar estos productos a lo que quería pues el pueblo mexicano en ese tiempo, ¿no? Pero como ya bien tú lo decías, más antes tuvimos algunos otros ejemplos. El Tesoro de Atahualpa, que es del 68, Todo por Nada, igual del mismo año. Los Hombres No Lloran del 74. Y bueno, incluso algunos de nuestros cineastas más famosos, como Arturo Ripstein o Jorge Fons, pues empezaron de cierta manera con algunas películas así. Arturo Ripstein se supone que su ópera prima fue Tiempo de Morir y es un western. Por ahí dicen que Alfredo Ripstein, que creo que es su papá, le dijo que la convirtiera en western, dado que en esa época, que todavía estaba el spaghetti western, pues la gente lo aceptaba un poquito, bueno, de mejor manera y era más comerciable, ¿no? Entonces, por ahí está eso. Jorge Fons hizo $5,000 de recompensa. Otra vez, regresamos al tema del dinero. Los elementos básicos. Venga, venimos de 1910, 20, en la época de la Revolución. No estoy diciendo que las películas de que hablen acerca de la Revolución sean westerns completamente, pero obviamente si el western gringo ocurre en la década de 1800 y ahí también se produce la guerra civil, pues nosotros, al tener nuestra revolución, pues también daba para las mismas historias, o justo, ¿no? Como dices, historias adaptadas. Sí, hay reminiscencias, ¿no? Como bien lo mencionabas, es más como cierta adaptación del género, como ya lo decía yo, a nuestro contexto, y pero ya un poco más a las que sí podríamos considerar westerns. No sé si todas esas de rancheros, charros, no sé si entrarían. Tendríamos que hablar con alguien más especializado para saberlo. Pero las que mencionaste antes y como te lo decía yo, el Tunco Maclovio, que incluso es del 70, pues rescataban un poquito más lo que venía lo que venían haciendo con los spaghetti western, ¿no? Tomaban más esta estructura y no tanto los westerns clásicos, que pues sí estaban fuera de nuestro contexto y de lo que conocíamos nosotros. Creo que eso, igual como ya dijimos en el cine, en el género de acción, se acabó más o menos en los 80s, 90s. Y tal vez, ahorita buscando en Google, no he encontrado muchos westerns, más bien ninguno, mexicano actual. Así que se le denomine western mexicano, ¿no? Y moderno, o bueno, contemporáneo, porque pues de los últimos 20 años, pues creo que no he visto ninguno. Que alguien me dé un bofetón y corrigiéndome, pero sí, no he encontrado ninguno así, ¿no? Pero es lo mismo que decíamos con el género de acción, ¿no? Es como muy rara vez, pues, hacen ese tipo de producciones aquí. Por una serie de cuestiones también, ¿no? Como ya se dijo antes, en ciertos años de México se llegaron a hacer apenas 20 películas y eso obviamente influye en también qué película puedes hacer, ¿no? Obviamente no vas a hacer, no es lo mismo hacer una película de acción o de western, donde hay disparos y todo eso, a hacer una película puramente dramática, ¿no? O de comedia romántica, ¿no? O de romance. Entonces, creo que de cierta manera aquí en México, pues sí se le ha tenido difícil, pero claro que también tuvo su época dorada, ¿no? Por ahí de los años 70, 80. Así es. Se los reiteramos nuevamente, nosotros no somos ningunos expertos, solamente les comentamos sobre estos temas y les damos nuestras opiniones, pero si ustedes conocen trabajos que se adecúen a la perfección a esta descripción y dentro de este género, pues háganoslo saber para tener pues esta memoria cultural cinematográfica un poco más actualizada, ¿no? Que es lo que más quisiéramos nosotros. Y también los invitamos a que exploren este género, que escriban sobre este género y que busquen realizar trabajos sobre este género. Ya para pasar a nuestra siguiente sección, nuevamente tenemos a un invitado, a un amigo y colega que nos dará su opinión en sus propias palabras sobre qué es el género western y una película que se adecue bastante a su descripción. Y ahora, en sus palabras.
Hola, soy Eduardo Miranda y conocí a Dani en la escuela de cine. Actualmente soy realizador audiovisual. Y bueno, yo podría decir que el western establece por lo menos dos tipos de personajes: el que vive fuera de la ley o el justiciero, esto en un contexto salvaje. Ejemplo de esto puede ser Asalto y robo a un tren y El llanero solitario. Ya en la época de oro tenemos películas como La pasión de los fuertes y Más corazón que odio, en las que el género llega a su etapa más madura y continúa con el spaghetti western, en el que las películas más representativas son las pertenecientes a la trilogía del dólar. Y finalmente el western crepuscular, en el que la figura del héroe se desmitifica o se cuestionan los paradigmas establecidos por el género, como en El hombre que mató a Liberty Balance. Hora de las recomendaciones. En esta ocasión les traigo un cortometraje llamado El vendedor de humo. Es un cortito de animación realizado por alumnos de la escuela Primer Frame. Es un trabajo de 6 minutos de duración y que nos lleva a un pueblo en donde un misterioso vendedor se hace presente. Se instala en la explanada central del pueblo intentando captar la atención de las personas, pero sin conseguirlo como esperaba. Hasta que un pequeño suceso que pone a la vista pues sus habilidades hace que la gente comience a interesarse en el producto que ofrece, ya que usa una máquina que lo ayuda a moldear el humo y entregarlo en lo que el cliente desea. Está bastante bien realizado, con una gran animación, buena narrativa, sin uso de ningún diálogo y musicalizado de manera peculiar, pero funcional y que nos hace entrar en esta atmósfera y dejarnos sorprender por su historia. Pueden encontrarlo de manera gratuita en YouTube. Yo traigo, pues en realidad no traigo creo que traigo dos cortitos, y realmente son cortitos. Eh, uno lo vi en el festival de 24 risas por segundo y el otro lo vi en Shorts México. Entonces, tal vez después puedan buscarlo en la red y tal vez algunos cineastas liberen sus cortos. El primero se llama El Sándwich, de dos directores, que se llama Gabriel Lozano Marchant y Orlando Rosillo. Y trata de un vato que quiere comer un sándwich, y en su casa no puede porque algo ocurre, ¿no? Y después va con su abuela, pero también quiere comer el sándwich ahí y por alguna otra razón no lo puede comer. Y así va pasando como diversas situaciones hasta que termina súper madreado, literalmente por la vida. Y pues no sé, la intriga está en si podrá comer un sándwich, ese deseo por comer lo que quieres comer, por muy sencillo que sea. Y también por muy raro que sea, tal vez de repente no te deja la vida. Entonces está muy divertido. Dura poquito, dura 11 minutos. Y el otro que comento es Gandalf. Se llama así. Se llama Gandalf. También es una dupla de dirección de José Luis Isoart y Ana González Bello. Ese es el que vi en 24 risas por segundo. Y trata de una chica que quiere trabajar, como que realiza entrevistas de trabajo, pero como que la chica es un poco rarita, ¿no? Entonces de repente dice así como, bueno, entonces ¿me van a hablar? Y los entrevistadores así como, sí, te hablamos. Se quedan, ¿cuándo? Y los entrevistadores, pues cuando tengamos los resultados, ¿no? Se queda, pero sí me hablan. Y los entrevistadores, pues sí, pues sí, ¿no? Entonces como que está un poco raro el corto también. Bueno, no raro el corto, sino como que la actitud de la chica es rara. Y pues uno también puede identificar como hay un cierto... como que todos hemos conocido a esa persona que obviamente no es una mala persona, pero también es como, ay rayos, es como que... ¿Qué pedo con esta morra, no? Entonces, bueno, recomiendo esos dos pequeños cortitos. También dura un aproximado de 11 minutos. Les van a gustar. Y pues nada, ojalá lo puedan ver. Muy bien, suenan bastante interesantes y ya para cerrar les traigo un largometraje. Ya que hablamos de este género en particular, me pareció lo más adecuado pues seguir dentro de este ambiente y recomendarles esta película de James Mangold, el director también de Logan, que ya habíamos mencionado, llamada 310 a Yuma o Misión Peligrosa. Es una cinta del 2007 protagonizada por Christian Bale y Russell Crowe, la cual es un remake de la película con el mismo nombre, pero del año 1957. En ella acompañamos a un veterano de guerra que deberá transportar a un forajido,
el cual ha sido atrapado y debe ser llevado a tomar el tren y enfrentar su juicio. Es así como un grupo de voluntarios lo acompañarán, pero por otro lado, los subordinados de este forajido buscan liberarlo. Se enfrentan a muchísimos obstáculos y pruebas para lograr su objetivo, y esto hace que surja un gran respeto mutuo entre ambos hombres. Es una gran película por donde sea que se vea, grandes actuaciones, locaciones y vestuarios impecables, un guión muy sólido, lleno de personajes bien desarrollados y con grandes secuencias de acción, que pues hacen de este un viaje único e inigualable, que sin duda destaca todos estos elementos y que la convierte en una de las más sobresalientes del género en la época actual. Vayan a darle un vistazo y díganos qué opinan. Ahora sí, para terminar y cerrar este episodio, ¿algún comentario final, amigo? Pues nada, que yo creo que con referente al género, pues que sí hay que ver de todos los géneros. Como ya dije, a mí no me late tanto, tal vez por la temporalidad, tal vez por las historias que de cierta manera son de repente más o menos las mismas, aunque bueno, también podremos decir que de los géneros, pues a todos les ocurre lo mismo. Pero que de todas maneras hay que ver, obviamente, western. Si son unos fanáticos, pues bueno, no le hagan caso a mi comentario porque pues ya lo hicieron. Y para los que no sepan tanto del género, pues sí, háganlo. O sea, realmente tienes que aprender, bueno, si vas a hacer cine, pues tienes que aprender de todos los géneros. Mínimo tiene ahí una breve, bueno, uno tiene que tener un bagaje cultural de casi todo, que sea un poco mínimo. Y pues también eso es lo que nos enseñan también en los cursos que tomamos. Y bueno, también del género western, pues también hay que animarse de repente también a hacer estas cosas, ¿no? No he visto cortos, no encontré cortos porque ya saben que es un pedísimo luego encontrar cortos. Ahorita está Shorts México, entonces voy a ver qué corto puede haber ahí de que pueda entrar en western. Si lo hay, si no lo hay, pues qué mal, sí, pero si lo hay, pues qué genial también. Y pues si conocen también otros, cosas yo creo que sobre todo mexicanas, porque las extranjeras usualmente, aunque sean independientes, se dan mucho a notar, casi siempre tienen una nota o dos, pero por alguna razón en México casi siempre de repente se quedan muy escondidos, ¿no? Así que por favor recomiéndenos también cortitos de western. Obviamente van a ser cosas muy diferentes a las gringas, pero justamente también ahí está el punto, ¿no? Que obviamente como sería un western mexicano. Entonces, pues nada, yo creo que eso sería mi último comentario. Cuídense y nos veremos en el próximo episodio. Muy bien, ya lo escucharon, anímense a entrar de lleno en este género, realicen trabajos, si ya son fanáticos, recomiéndenos algunas películas, cintas y cortometrajes del género. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, en Twitter o en nuestro canal de YouTube, así como escucharnos directamente en Spotify. Estaremos aquí para ustedes semana a semana trayéndoles un episodio nuevo. En esta ocasión me despido y recuerden que hay cine para todos. Adiós, nos vemos. Adiós. Corte. Y queda.